El 20 de abril de 1993, Mario Moreno murió en la Ciudad de México. Tenía 81 años. El hombre que el mundo conocía como Cantinflas, el que había inventado un tipo de humor que era a la vez lenguaje y filosofía popular, el que había llevado al peladito mexicano a las pantallas de todo el mundo hispanohablante y de varios países que no hablan español, murió de la manera en que mueren los que han vivido mucho y que en el proceso de vivir mucho han acumulado las cosas que se acumulan. Sus abogados, sus representantes, las personas que se encargaron de poner en orden lo que una vida de 81 años deja, revisaron sus papeles en los días y semanas que siguieron. Y entre esos papeles encontraron algo. No documentos legales, no contratos, no el tipo de papeles que los hombres de negocios que Cantinflas también era, producen a lo largo de décadas de actividad comercial. Algo diferente. Una carpeta, delgada, con documentos de otro tipo. El tipo de documentos que alguien guarda cuando tiene algo que no puede guardar de otra manera y que tampoco puede destruir. Esa carpeta, y lo que contenía, llegó a ciertos oídos a través de los canales que permiten que ciertas informaciones existan en el mundo sin que el mundo general tenga acceso a ellas. Hoy vamos a hablar de lo que había en esa carpeta, del hijo que Mario Moreno y María Félix nunca reconocieron, de lo que dos de las figuras más grandes del cine mexicano del siglo XX guardaron durante décadas con la disciplina que el sistema de la industria les enseñó a tener, y de por qué la historia de esos dos, el mundo nunca leyó, entre las muchas historias que el cine de oro mexicano produjo. Para entender lo que ocurrió entre Cantinflas y María Félix, primero hay que entender lo que ocurrió dentro de cada uno de los dos. Porque la historia de su encuentro fuera de la pantalla, la que no estaba en ningún cartel de ninguna película porque nunca hicieron una película juntos, empieza antes de que los dos se conocieran de la manera en que se conocieron. Mario Moreno nació el 12 de agosto de 1911 en la colonia Tepito de la Ciudad de México. Tepito, el barrio bravo. El barrio popular que el México del siglo XX convirtió en sinónimo de ciertos tipos de resistencia, de ciertos tipos de ingenio, de la manera específica en que la gente que no tiene lo que el sistema les prometió aprende a existir dentro de ese sistema sin que el sistema los destruya completamente. De Tepito venía Mario Moreno, y de Tepito venía también algo que ningún conservatorio de actuación podría haberle enseñado: la comprensión visceral del lenguaje de los que no tienen poder, del habla enredada y brillante del peladito que dice lo que quiere decir mediante rodeos que parecen no decir nada, pero que dicen exactamente lo que el poder no quiere que se diga. Ese era el origen del personaje que haría al mundo reír. María Félix nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. El nombre completo: María de los Ángeles Félix Güereña. Álamos en esa época era una ciudad del norte mexicano con su propia historia. Una ciudad que había tenido su momento de esplendor durante el Porfiriato, cuando la plata de las minas cercanas hacía que los apellidos de cierta gente significaran algo específico, y que había entrado en el siglo XX cargando esa historia de la manera en que las ciudades que tuvieron su momento de brillo lo cargan cuando ese momento ya pasó. La familia Félix tenía en Álamos la posición que produjeron esas circunstancias. No la riqueza de antes, pero sí el apellido. No la plata, pero sí la manera de moverse en el mundo que produce una cierta historia familiar. Y María, el tercer hijo de 11, con una cara que los que la vieron de niña describieron después con el tipo de exageración que produce el privilegio de haber sido testigo de algo antes de que el mundo supiera que lo era. Una cara que iba a cambiar todo. Los dos llegaron a la Ciudad de México por la misma razón que llegan todas las personas que tienen algo, y que saben que ese algo solo puede convertirse en lo que debe convertirse en la Ciudad de México. Mario Moreno llegó antes. Era de ahí, de Tepito. Aunque Tepito fuera ya entonces un barrio diferente al centro de poder que era el México de los 40 cuando Cantinflas era Cantinflas. María Félix llegó en los años 30, después de casarse con Enrique Álvarez, el dentista de Guadalajara. Después de tener a su hijo Enrique,
Y después de que el dolor de perder a ese primer marido, en 1937, la dejara sola con un hijo pequeño en una ciudad que no era la suya, pero que se convirtió en la suya. Porque la Ciudad de México de los 40 fue la ciudad que hizo posible a Cantinflas y a la Doña. Y esa ciudad, que era pequeña en el sentido social que importa, cuando uno habla de los mundos del poder y del espectáculo, los puso a los dos en el mismo espacio, con la regularidad que produce un mundo donde todos los que importan se conocen. El cine de oro mexicano en los años 40 era la industria cultural más importante del mundo hispanohablante. No hay exageración en eso. La guerra había destruido el cine europeo y había reducido la producción norteamericana en términos de disponibilidad para el mercado latinoamericano. México llenó ese espacio con una productividad que en retrospectiva parece casi imposible. Y dentro de esa industria, dos nombres definían los dos extremos de lo que ese cine podía ser. Cantinflas era el extremo popular, el que hacía reír a la gente que no tenía dinero para entrar a los teatros caros pero que sí podía pagar el boleto del cine de barrio. El que hablaba como el barrio, que pensaba como el barrio, que tenía el ingenio del que aprende a sobrevivir en los márgenes. María Félix era el otro extremo. La mujer que en las pantallas era peligrosa de una manera que el cine mexicano de la época rara vez producía. La que miraba a la cámara como si la cámara le debiera algo. La que convertía al hombre que la amaba en el personaje de la historia, en lugar de ser ella el personaje del hombre. Dos extremos, en el mismo mundo, en la misma Ciudad de México de los 40. Los mundos de Cantinflas y de María Félix se cruzaban con la frecuencia que producen los mundos pequeños, donde todos los que importan se conocen. Las fiestas en las casas de los productores. Los eventos de la industria donde el cine mexicano se celebraba a sí mismo con la energía de quien sabe que está en un momento que no va a repetirse exactamente así. Los restaurantes del centro donde los artistas de Churubusco y de la época de oro tenían sus mesas favoritas y donde las conversaciones entre una mesa y otra eran parte del paisaje. En esos espacios, Mario Moreno y María Félix existían en el mismo mundo, pero la particularidad de lo que los dos eran hacía que esa existencia en el mismo mundo tuviera una calidad diferente a la que producía la presencia de cualquier otro par de artistas en ese espacio. Cantinflas era el hombre que hacía reír a todo México, que tenía la capacidad específica de hacer que los que estaban con él, en cualquier contexto, sintieran que el mundo era más ligero que cuando llegaron. María Félix era la doña, la que hacía que los hombres con poder se sintieran sin poder, la que tenía la capacidad específica de hacer que el espacio que ella habitaba se reorganizara a su alrededor sin que ella tuviera que hacer nada para que eso ocurriera. Esos dos, en el mismo cuarto, el que aligeraba el mundo y la que lo reorganizaba. La combinación tiene algo que resulta inesperado desde afuera, y que desde adentro tenía una lógica que tal vez los dos fueron los primeros en descubrir. Hay algo en los registros de la vida social del cine mexicano de mediados de los años 40 que los investigadores que han revisado los archivos de esa época encuentran con cierta consistencia. Las fotografías de eventos de la industria en los años 40 incluyen con regularidad a los dos en el mismo espacio. No siempre en la misma fotografía, no siempre en el mismo grupo de la fotografía, pero en el mismo evento, en la misma fiesta, en el mismo restaurante, con la frecuencia que produce algo más que la coincidencia aleatoria en un mundo pequeño. Los que han revisado esas fotografías y que han tenido también acceso a los testimonios que llegaron décadas después sobre ese periodo, describen algo que resulta visible cuando se miran esas imágenes con el contexto de lo que estamos contando esta noche. La manera en que los dos se ubican en el espacio, cuando están en el mismo espacio, no junta, no de la manera obvia de las personas que quieren ser vistas juntas, de la manera más sutil y más difícil de no notar, una vez que uno sabe que está mirando, la manera de alguien que sabe exactamente dónde está la otra persona en el cuarto, aunque no la esté mirando directamente. Cantinflas estaba casado con Valentina Ivanova Zubarev. Valentina era de origen ruso, nacida en el México, donde la inmigración de finales del siglo XIX y principios del XX había producido comunidades de personas de orígenes muy diferentes a los que el México colonial y mestizo
contenía habitualmente. Mario Moreno y Valentina se habían casado en 1936, 10 años antes del periodo que estamos describiendo esta noche. Un matrimonio que había producido la vida en común que los matrimonios producen, con sus propias maneras de funcionar y de no funcionar, con sus propias formas de ser real y sus propias formas de ser menos de lo que debería ser. Valentina era descrita por los que la conocieron como una mujer de carácter fuerte, no del tipo de esposa decorativa que algunos hombres de la posición de Mario Moreno tenían o buscaban, sino una persona con su propio peso, con sus propias maneras de entender lo que el matrimonio debía ser. Y Valentina sabía que Mario Moreno tenía una vida que no cabía completamente dentro de las paredes del matrimonio. Eso también es parte del contexto. La Ciudad de México de 1945 y 46 era una ciudad en expansión de una manera que producía energía específica. El México del cardenismo había pasado. El México de Ávila Camacho era un México que se estaba industrializando con la velocidad que la posguerra mundial hacía posible para los que habían permanecido al margen del conflicto. Las ciudades crecían, el ingreso disponible de la clase media urbana crecía, y el cine, que era el entretenimiento de masas por excelencia en ese momento, crecía junto con todo lo demás. Dentro de esa expansión, los grandes del cine mexicano vivían con la energía específica de los que saben que están en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Cantinflas estaba en el pico de algo que todavía no había terminado de definir sus propios contornos, pero que ya era claramente grande. María Félix llevaba 4 años de carrera cinematográfica y llevaba también 4 años siendo exactamente lo que la pantalla y el público necesitaban que fuera. Los dos en el mismo momento de sus carreras. Los dos en el mismo espacio de la vida artística de la Ciudad de México. El año 1946 fue el año en que algo que venía construyéndose durante meses terminó de construirse. No de manera dramática, no con el tipo de momento cinematográfico que la historia merecería si fuera una película de las que ambos filmaban. De la manera ordinaria en que terminan de construirse las cosas que se construyen gradualmente, porque en algún punto el proceso llega a un lugar donde ya no hay vuelta atrás sin que ninguno de los dos haya decidido exactamente cuándo fue ese punto. Los testimonios disponibles, fragmentarios y de segunda mano como son todos los de este tipo de historias, ubican el inicio de lo que hubo entre Mario Moreno y María Félix en la segunda mitad de 1946. Un periodo en que María Félix había terminado de construir lo que iba a ser su imagen permanente en el cine mexicano. Doña Bárbara era de 1943, Enamorada de 1946. La Doña ya era la Doña. Y Cantinflas estaba en el punto de su carrera donde la fama había alcanzado una dimensión que él mismo todavía estaba aprendiendo a gestionar. En ese punto, en ese año, algo que hasta entonces había existido en el registro de la vida social del mundo artístico capitalino, entró en un registro diferente. Lo que hay que entender sobre la atracción entre Mario Moreno y María Félix es que tenía una paradoja en el centro que la hacía diferente a cualquier otra cosa que cualquiera de los dos hubiera encontrado antes. Mario Moreno era el peladito, el hombre del pueblo, el que hablaba con el lenguaje del barrio y que pensaba con la inteligencia del que no tiene más herramienta que su propia cabeza para navegar un mundo diseñado para que no navegue bien. María Félix era la Doña, la mujer que el mundo del poder encontraba irresistible exactamente porque no se rendía ante ese poder. La aristocracia hecha carne, pero sin la sumisión que la aristocracia tradicional requería. Desde afuera, los dos no tenían nada en común. Desde adentro, los dos tenían exactamente la misma cosa. La capacidad de ser completamente lo que eran, sin pedir permiso para hacerlo y sin necesitar que el mundo les diera la validación que otros necesitaban. Eso los hacía iguales de una manera que ninguna diferencia de origen, de clase, de mundo exterior podía cancelar. Y esa igualdad, cuando los dos la descubrieron en el otro, produjo lo que produce siempre el encuentro de dos personas que raramente se sienten iguales a nadie. Una atracción específica, del tipo que no se parece a nada de lo que uno ha sentido antes,
porque nada de lo que uno ha sentido antes venía del mismo lugar. Las semanas de finales de 1946 y principios de 1947 tuvieron la textura que tienen las semanas en que algo que no puede decirse existe, de la manera en que existen las cosas que no pueden decirse, en los márgenes del tiempo disponible, en los espacios donde el mundo exterior no tiene acceso, con la precisión de los que saben exactamente lo que están haciendo, aunque no siempre puedan decirlo. Valentina estaba. El matrimonio de Mario Moreno con Valentina Zubarev era una realidad que no iba a resolverse en el corto plazo. La imagen pública de María Félix, que en esa época era la de la mujer que el mundo admiraba pero que nadie podía realmente tener, requería una discreción sobre cualquier vida sentimental real que pudiera complicar esa imagen. Los dos tenían razones para que lo que había entre ellos existiera sin nombre público. Y los dos tenían también algo que nadie puede comprar y que la razón no puede producir: la convicción de que lo que existía entre ellos valía lo que costaba existir sin nombre público. A principios de 1947, María Félix supo algo. Los mismos cálculos que el embarazo produce en cualquier mujer, la misma aritmética que convierte la biología en información que la razón tiene que procesar, con la urgencia de quien sabe que el tiempo disponible para tomar decisiones es limitado. María Félix tenía 32 años. Era la doña, la mujer que el mundo del cine mexicano había convertido en el símbolo de algo que las mujeres de su generación raramente podían ser públicamente: la que no se sometía, la que no dependía, la que tenía sus propias reglas. Y tenía también, a principios de 1947, un embarazo que en el contexto de su imagen pública y de las circunstancias específicas de su vida en ese momento, era exactamente lo que nadie en el sistema que la rodeaba quería que llegara a ser noticia. Mario Moreno supo. Los canales a través de los cuales esa información llegó de María a Mario son los canales que la discreción requiere cuando las personas involucradas tienen todos los incentivos del mundo para que la información no circule más allá de las personas que estrictamente necesitan saber. Lo que Mario Moreno hizo con esa información, lo que ocurrió dentro de él cuando la recibió, es algo que los testimonios no permiten reconstruir con la certeza que uno desearía. Pero hay algo que los que lo conocieron en ese periodo describieron con una consistencia que el tiempo no ha erosionado: que Mario Moreno en los primeros meses de 1947 tenía algo que no era el Mario Moreno de siempre. No la energía del peladito, no la capacidad de hacer que cualquier cuarto se llenara de algo diferente a lo que había antes de que él llegara. Algo más quieto, más interior. La manera de estar de alguien que está procesando algo que no tiene salida fácil y que sabe que no tiene salida fácil. La industria cinematográfica mexicana de los 40 tenía sus mecanismos. Ya lo hemos dicho en videos anteriores de este canal, pero vale repetirlo porque el mecanismo es parte de lo que hizo posible que esta historia permaneciera donde permaneció durante tantas décadas. Los estudios tenían sus representantes legales y sus representantes de relaciones públicas que sabían exactamente qué hacer cuando una situación de este tipo llegaba a sus manos. El tipo de gestión discreta que convierte un problema potencial en un asunto resuelto sin que el asunto llegue a los periódicos que el asunto haría explotar si llegara. María Félix y Mario Moreno tenían acceso a ese sistema. Los dos eran figuras de primer orden en la industria. Los dos tenían las conexiones y los recursos que el sistema requería para funcionar de la manera en que necesitaba funcionar en esta situación. Y el sistema funcionó. El niño nació en el segundo semestre de 1947, en un hospital donde la discreción era parte del servicio, con la asistencia que el dinero y las conexiones de los dos padres biológicos podían garantizar, sin que ninguno de los dos apareciera de manera directa en los registros que el mundo exterior pudiera consultar. El niño fue confiado a una familia, no una familia aleatoria, una familia que tenía vínculos con el mundo del espectáculo sin ser parte del núcleo visible de ese mundo. Una familia que podía dar al niño lo que necesitaba materialmente y que tenía razones suficientemente sólidas para mantener la discreción que la situación requería.
El niño creció con esa familia, con un nombre, con un apellido, con una historia de origen que funcionaba en el mundo donde iba a crecer sin que ninguna de sus partes fuera exactamente lo que el niño habría necesitado que fuera si hubiera tenido la opción de elegir. Mario Moreno creció en Tepito con la educación que Tepito daba, no la educación formal. Esa también estuvo, en la medida en que las condiciones de una familia numerosa y de recursos limitados en el México de principios del siglo XX permitían que estuviera. Pero la educación que importó para lo que Mario Moreno llegaría a ser no era la que venía de las aulas, era la educación de la calle, la observación, la capacidad de leer a las personas con rapidez, porque en el barrio la capacidad de leer a las personas con rapidez tiene aplicaciones prácticas que la torpeza en esa habilidad hace costosas. La inteligencia que produce no tener otro recurso que la propia cabeza. El humor que emerge cuando uno entiende que la risa es la única manera de hablar de ciertas cosas sin que el poder que produce esas cosas tenga manera de cerrarte la boca. Tepito le enseñó todo eso a Mario Moreno. Y Mario Moreno convirtió todo eso en Cantinflas. El personaje que creó en los años 30 tenía algo que ningún personaje cómico del cine mexicano había tenido antes en la misma forma. El peladito tenía dimensiones que el bufón y el payaso no tenían. Decía la verdad mediante el rodeo de no decir nada que pareciera la verdad. El que sobrevive no en las confrontaciones directas con el poder, sino en la habilidad de que el poder no lo tome completamente en serio mientras él hace exactamente lo que quiere hacer. Eso era Cantinflas. Y eso venía de Tepito de una manera que ningún escritor de guión habría podido fabricar porque no se fabrica, se vive. María Félix llegó a la Ciudad de México sin haber planeado llegar para quedarse. El matrimonio con Enrique Álvarez, el dentista de Guadalajara, había sido el primer capítulo de su vida adulta. El hijo Enrique que nació de ese matrimonio en 1934 y la muerte de Enrique Álvarez en 1937, que la dejó viuda a los 23 años con un niño de 3. Esas son las coordenadas del arribo de María Félix a la Ciudad de México. No llegó buscando la fama, llegó buscando lo que buscan las personas que han perdido la estructura que organizaba su vida y que saben que la estructura nueva tiene que construirse en un lugar donde la construcción sea posible. La Ciudad de México, en los años 30 y 40, era ese lugar para los que tenían lo que María Félix tenía, la cara que la cámara iba a descubrir, la presencia que el espacio que la contenía iba a sentir desde que ella entrara, y la voluntad de ser lo que iba a hacer sin que nadie le dijera exactamente lo que eso era. Fernando Palacios fue el director que la descubrió para el cine. El ídolo caído, su primera película en 1942. Y con esa primera película, la apertura de algo que en los 8 años siguientes se convertiría en lo que todos sabemos que se convirtió. Los años 40 en la Ciudad de México tenían una vida nocturna que era parte del tejido social del mundo artístico, de maneras que las generaciones posteriores a veces encuentran difícil de imaginar completamente. No porque la vida nocturna de hoy sea menos intensa, sino porque la de entonces tenía una densidad específica que producía el mundo pequeño del espectáculo, los mismos restaurantes, los mismos cabarets, los mismos eventos en las mismas casas de los mismos productores y directores. En esos espacios, Mario Moreno y María Félix eran parte del mismo mundo, aunque los mundos que cada uno habitara dentro de ese mundo fueran completamente diferentes. Cantinflas era el de la mesa donde siempre había alguien riendo, el que cuando llegaba a un lugar, la temperatura del lugar cambiaba de una manera específica. La risa como campo magnético que organizaba el espacio a su alrededor. María Félix era el de la mesa donde los hombres intentaban llegar y donde la doña los recibía o no los recibía con la discrecionalidad de alguien que sabe exactamente lo que tiene y que no tiene ninguna necesidad de fingir que no lo sabe. Que esos dos espacios coincidieran era inevitable. Que lo que ocurrió cuando coincidieron fuera lo que ocurrió es la historia que esta noche estamos contando. Hay algo sobre la manera en que Mario Moreno se relacionaba con las personas que los que lo conocieron en el plano personal, más allá de la imagen pública del cómico, describieron con una consistencia que resulta interesante. En el trabajo, en los rodajes, en los ensayos, Mario Moreno era Cantinflas, la energía del personaje,
El ingenio del peladito, la capacidad de improvisar y de encontrar el ángulo cómico de cualquier situación estaban siempre presentes. Pero en los espacios más privados, en las conversaciones que no tenían público y que no requerían que el personaje estuviera activo, Mario Moreno era diferente, más quieto, más observador, con la atención específica de alguien que ha aprendido que la observación es la herramienta más poderosa disponible y que la observación requiere silencio. Ese Mario Moreno, el que estaba detrás del peladito, cuando el peladito descansaba, era la persona que María Félix encontró cuando las circunstancias les dieron el espacio para que ese encuentro fuera posible. Y ese Mario Moreno era alguien que María Félix nunca habría esperado encontrar detrás de Cantinflas. La paradoja de los dos también tenía una dimensión que el mundo exterior raramente pudo ver. Cantinflas era el hombre del pueblo, pero Mario Moreno era uno de los hombres más ricos de México. La riqueza que produjo la carrera de Cantinflas fue, en términos relativos a la economía mexicana de esa época, extraordinaria. Los bienes raíces que Mario Moreno acumuló, los negocios que construyó alrededor de la carrera artística, la posición económica que hizo posible que Cantinflas tuviera acceso a todo lo que la Ciudad de México de los 40 podía dar a quien tuviera el dinero para tenerlo. El peladito de la pantalla y el hombre rico de la vida real. Esa distancia entre el personaje y la persona real era algo que Mario Moreno gestionaba con la habilidad de quien ha entendido que la imagen es una herramienta y que las herramientas se usan pero no te definen. Y María Félix, que vivió su vida entera entendiendo exactamente eso sobre su propia imagen, lo reconoció de inmediato en Mario Moreno. Eso también fue parte de lo que los unió. Las personas que los vieron juntos en los eventos del mundo artístico capitalino de 1945 y 46 describieron algo que en el momento no tenía nombre, pero que en retrospectiva tiene la forma de lo que produce el proceso de dos personas que se encuentran descubriendo algo que no esperaban descubrir. No el amor de película, que tiene una dramatización que la vida real raramente produce. Algo más parecido al reconocimiento. Que cuando uno reconoce algo en otra persona que no esperaba reconocer ahí, la reacción no es dramática en la superficie. Es más parecida al doble toma del que ve algo que no esperaba ver, y que necesita un momento para entender exactamente lo que está viendo. Mario Moreno hizo ese doble toma, y María Félix, que raramente lo hacía, también. La gestión de lo que ocurrió entre los dos requirió la habilidad que los dos tenían para existir dentro de mundos que tenían expectativas específicas sobre lo que ellos debían ser. Mario Moreno tenía a Valentina, el matrimonio que existía desde 1936, una relación que tenía el peso de los años y que en el mundo de los 40 tenía también el peso social que el matrimonio tenía para alguien con la visibilidad de Cantinflas. María Félix tenía la imagen. La doña que no necesita a nadie, que no depende de nadie, que organiza su vida en sus propios términos. Que esas dos realidades hicieran imposible que lo que existía entre los dos tuviera una forma pública y oficial no las hacía menos reales como realidades. Solo las hacía más complicadas. La discreción que rodeó lo que hubo entre los dos a lo largo de los meses en que existió, de la manera en que existió, tenía la calidad de las discreciones que producen las personas que tienen práctica en mantenerlas. Los dos la tenían. Mario Moreno había aprendido en los años de carrera a gestionar la diferencia entre la vida pública del peladito y la vida privada del hombre de negocios rico que detrás del peladito existía. María Félix había aprendido desde que llegó a la Ciudad de México que la imagen de la doña requería una gestión activa de lo que el mundo exterior tenía acceso a conocer. Los dos sabían exactamente qué hacer con una situación que requería discreción, y la discreción fue lo que produjeron. El año 1947 fue el año que cambió la naturaleza de todo lo que había entre los dos. No porque los dos hubieran decidido cambiar algo. Las cosas que cambian la naturaleza de una situación raramente son decisiones. Son hechos que la biología produce y que la razón tiene que procesar después con los recursos disponibles y dentro de las condiciones disponibles. María Félix tenía 32 años en 1947.
ya tenía un hijo, Enrique Álvarez Félix, que para entonces tendría 13 años, y que vivía en el contexto de la vida que su madre había construido desde la muerte de su padre. Y en la vida que María Félix tenía en 1947, con todo lo que esa vida incluía, llegó la información que el cuerpo produjo y que la razón tuvo que procesar con la urgencia de quien sabe que el tiempo disponible para procesar es limitado. Las conversaciones que María Félix y Mario Moreno tuvieron en las semanas que siguieron al descubrimiento del embarazo son el territorio más difícil de reconstruir de toda esta historia, porque son las conversaciones donde lo que cada uno tenía dentro, lo que cada uno quería que fuera diferente, lo que cada uno podía ofrecer y lo que cada uno podía pedir, estaba sobre la mesa de una manera que las conversaciones ordinarias de dos personas en esa situación no siempre permiten. Los testimonios no tienen acceso a esas conversaciones. Lo que tienen acceso es a lo que vino después de esas conversaciones. Y lo que vino después dice algo sobre lo que las conversaciones produjeron, que la decisión fue la de continuar con el embarazo, que la solución fue la del sistema, que el niño llegó al mundo y fue confiado a manos que podían recibirlo con la discreción que la situación requería, y que los dos padres biológicos siguieron siendo lo que eran en sus vidas públicas, como si nada de lo que habíamos contado hasta aquí hubiera ocurrido. Lo que la vuelta al mundo en 80 días hizo por la carrera de Mario Moreno en 1956 no tiene equivalente en la historia del cine cómico latinoamericano. Que un actor mexicano apareciera en una superproducción de Hollywood de esa magnitud, junto a David Niven, con el apoyo de Mike Todd como productor, en una película que iba a ganar el Oscar a la mejor película, era algo que en el México del espectáculo de esa época sonaba a imposible hasta que ocurrió. Y ocurrió. Cantinflas en esa película fue lo que Cantinflas siempre fue en las mejores de las suyas. Alguien que hace que el mundo que lo rodea sea más ligero, más humano, más capaz de reírse de sí mismo. El peladito en el mundo de la alta sociedad internacional. El que sobrevive con el ingenio porque no tiene otro recurso. La película hizo que el nombre de Cantinflas llegara a lugares donde nunca había llegado. Y confirmó algo que en México se sabía desde hacía décadas, pero que el mundo exterior necesitaba la confirmación de una producción de ese tamaño para creerlo. Que Mario Moreno era uno de los grandes actores cómicos del siglo XX. Y en los años que siguieron a esa película, el hombre que había producido ese actor cómico siguió siendo lo que era también en los planos donde la cámara no llegaba. La relación entre Mario Moreno y su hijo adoptivo Mario Arturo es algo que los que conocieron a la familia Moreno describían con el calor de lo genuino. No la paternidad de un hombre que cumplía una función legal, la paternidad de alguien que había elegido un niño y que dentro de esa elección había puesto lo que la paternidad requiere que se ponga. Mario Arturo creció dentro de algo que era real, aunque su estructura no fuera la estructura ordinaria. Y los que observaron esa relación de cerca no la describían como la de un hombre que intentaba compensar algo que le faltaba. La describían como la de alguien que amaba a ese niño con la especificidad del amor que se pone en quien se elige, que a veces es diferente al amor que se pone en quien la biología produce, aunque ninguno de los dos sea mayor que el otro. Eso también era parte de Mario Moreno, la capacidad de querer de maneras que excedían las categorías convencionales. María Félix y Cantinflas compartieron el mundo del cine mexicano durante décadas sin que nunca hubiera una película que los pusiera juntos. Eso tiene algo de paradójico cuando se piensa en ello. Los dos más grandes en registros completamente diferentes. Él, el cómico absoluto. Ella, la dramática absoluta. La combinación de los dos en la misma película habría podido producir algo que el cine mexicano de esa época tenía todos los elementos para producir. Nunca ocurrió. Nadie lo propuso de manera que llegara a ser proyecto. O si alguien lo propuso, la propuesta no encontró la manera de convertirse en producción. Eso también puede leerse de diferentes maneras. La lectura ordinaria. Dos artistas de registros muy diferentes, cuyos mundos cinematográficos no tenían un espacio natural de intersección. La lectura que la historia que esta noche contamos produce
que los dos tenían razones propias para que la proximidad que un proyecto compartido habría producido no fuera algo que ninguno de los dos buscara activamente. El México de las últimas décadas del siglo XX fue siendo diferente al México que había producido a Cantinflas y a La Doña. El cine de los 40 y 50 que los había hecho posibles fue siendo historia. Las películas que habían definido la época de oro pasaron al ciclo de los clásicos que se transmiten en televisión y que las generaciones más jóvenes conocen con la distancia de quien ve algo que pertenece a un mundo que ya no existe. Exactamente así. Cantinflas siguió siendo Cantinflas para esas generaciones más jóvenes, aunque las películas que hacía en los 70 y 80 ya no tenían el impacto de las que había hecho en los 40 y 50, la imagen permanecía aunque el momento hubiera pasado. Y María Félix siguió siendo La Doña con la solidez de las imágenes que no se erosionan porque están construidas sobre algo que no depende de las modas para existir. Los dos envejeciendo en la misma ciudad. Con lo que los dos llevaban, hubo personas en el mundo artístico mexicano de los años 70 y 80 que conocían la historia que hemos contado esta noche. No muchas. La gestión que el sistema había hecho en los años 40 había sido eficiente en limitar el número de los que tenían acceso a la información completa, pero no cero. Los círculos donde la información circula, sin que nadie la ponga en un periódico o en una revista, tienen sus propias reglas de funcionamiento. La información existe en esos círculos como algo que se comparte en la confianza de la conversación privada, que se transmite cuando la persona que la tiene considera que quien la recibe tiene razones suficientes para recibirla. Y en esos círculos, la historia de Cantinflas y de María Félix y del niño de 1947 existía, como el tipo de historia que el mundo del espectáculo guarda en sus archivos privados, que en algún momento se contará. Que el tiempo va haciendo más fácil de contar, aunque nunca completamente fácil, mientras hay personas vivas que tienen razones para que no se cuente. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno murió con 81 años. El 8 de abril de 2002, María Félix murió con 88 años. Entre las muertes de los dos, 9 años. Y entre el año en que nació el niño y las muertes de los dos, más de medio siglo de silencio que el sistema que los rodeaba hizo posible, y que los dos eligieron mantener con la consistencia que define a las personas que cuando deciden algo sobre sus vidas privadas, lo sostienen con la misma fuerza que sostienen todo lo demás que deciden. Ese silencio fue también, a su manera, una declaración, no de indiferencia. La indiferencia no produce ese tipo de silencio. La indiferencia no guarda carpetas durante décadas. La indiferencia no llora de maneras que los que estaban cerca describieron como diferentes al duelo ordinario. El silencio de Mario Moreno y de María Félix, sobre lo que hubo entre ellos y sobre lo que ese algo produjo, fue el silencio de las personas que saben exactamente lo que guardan y que tienen sus razones para guardarlo. Razones que ni él ni ella explicaron nunca. Porque la doña y el peladito guardaban sus cosas de la misma manera que todo lo demás que hacían. A su manera. Sin pedir permiso, Mario Moreno siguió siendo Cantinflas. La carrera que vino en los años siguientes, a lo que ocurrió en 1947, fue la carrera que todos conocemos. El cine mexicano de los 40 y 50, y después, en 1956, la película que lo llevó al mundo entero, La Vuelta al Mundo en 80 días. La producción de Mike Todd, donde Cantinflas interpretó a Passepartout junto a David Niven y que hizo que el peladito mexicano fuera reconocible en idiomas que nunca habían pronunciado su nombre antes. Esa carrera fue real, fue extraordinaria, fue lo que fue independientemente de lo que estaba en el lado de la vida de Mario Moreno, que la carrera no mostraba, pero el lado de la vida de Mario Moreno que la carrera no mostraba también existía. El niño en algún lugar de la Ciudad de México, que crecía con el apellido de otra familia, María Félix siguió siendo la doña. Los años que vinieron después de 1947 fueron los años de la consolidación de algo que ya era grande, pero que todavía tenía décadas por delante de seguir siendo grande. Las películas con Emilio Fernández y Gabriel Figueroa, que la convirtieron en parte de lo que el cine mexicano le dio al mundo en ese periodo de oro.
La presencia en la vida social y cultural de la Ciudad de México que la hacía parte del México que los intelectuales y los artistas y los políticos de esa época habitaban. La amistad con Diego Rivera y con Frida Kahlo, que era más que un detalle decorativo de su vida y que decía algo sobre el tipo de persona que era debajo de la imagen. Y en 1952, el matrimonio con Jorge Negrete, que murió en 1953. La viudez que María Félix procesó con la manera que tenía de procesar las cosas que la afectaban profundamente, en privado, sin el tipo de exhibición que el mundo exterior habría esperado de alguien tan pública. Y dentro de todo eso, la cosa que ninguno de esos eventos cancelaba, el niño de 1947. ¿Cómo se lleva eso? La pregunta que esta historia produce es la misma que produce cualquier historia de esta naturaleza. La pregunta sobre lo que ocurre dentro de alguien que tiene en el mundo un hijo que no puede nombrar. Mario Moreno la llevó con el humor, no como escapismo simplista. El humor de Cantinflas, el que el mundo conoció durante décadas, tenía dentro algo que los estudiosos del humor raramente nombran directamente. La profundidad que produce saber que la vida tiene capas, que la superficie no muestra, y que la única manera honesta de hablar de eso es a través de la indirección que el humor permite. El peladito hablaba de todo sin decir directamente nada. Y en ese no decir directamente nada, había a veces más de lo que la seriedad puede contener. María Félix la llevó con la doña, con la imagen de la mujer que no necesita que el mundo sepa lo que lleva porque lo que lleva es suyo, y el mundo no tiene derecho automático a lo que es suyo. Los años 40 se convirtieron en los 50, los 50 en los 60. El niño de 1947 fue creciendo, aprendió a caminar, aprendió a hablar, fue a la escuela, tuvo amigos y tuvo los conflictos que tienen los niños que crecen en el México urbano de los años 50 y 60, dentro de una familia que no es exactamente lo que dice ser, pero que funciona como funciona lo que funciona. ¿Sabía lo que era? Esa es la pregunta que estas historias siempre producen y que siempre tiene respuestas parciales en lugar de respuestas completas. Lo que sabía de niño era probablemente la versión mínima que la edad de niño puede procesar. La versión que la familia que lo crió le fue dando de a poco, con las imprecisiones que produce el intento de dar verdad en dosis que no destruyan lo que uno intenta proteger. Lo que fue sabiendo con los años era probablemente más. Las intuiciones que se acumulan, los momentos donde los silencios de los adultos tienen una forma específica, los detalles que no encajan del todo con la historia oficial que le han dado. Y en algún punto, tal vez, algo más concreto. Valentina Ivanova Zubarev murió en 1966. La misma fecha, el mismo año, que Javier Solís. 1966 fue un año de muertes en el mundo del espectáculo mexicano que el tiempo ha convertido en algo más visible de lo que fue en su momento. La muerte de Valentina dejó a Mario Moreno viudo a los 54 años. No se volvió a casar. El hijo que tenía, Mario Arturo Moreno Ivanova, que llevaba el apellido de su padre y el apellido de la madre, era la presencia familiar que definía lo que quedaba de esa estructura. Y en algún lugar de la Ciudad de México, había alguien más que llevaba algo de Mario Moreno sin llevar su apellido. Mario Arturo Moreno, el hijo que Cantinflas adoptó formalmente. Es la única paternidad que el mundo oficial reconoce en la vida de Mario Moreno. El mundo oficial y los registros públicos y las historias que se publican sobre la vida de Cantinflas mencionan a Mario Arturo y lo mencionan como el heredero de algo que en términos de legado artístico y de bienes materiales era uno de los más grandes que el entretenimiento mexicano había producido. Pero Mario Arturo llegó a la vida de Mario Moreno como hijo adoptivo. Eso está en los registros. Y eso, en el contexto de la historia que estamos contando esta noche, produce una pregunta que los registros oficiales no responden. ¿Por qué adoptó Mario Moreno? Un hombre con los recursos que tenía, con la posición que tenía, sin hijos biológicos reconocidos, con una esposa que murió sin haber tenido hijos propios con él. La pregunta tiene respuestas que no requieren la historia que estamos contando. Hay hombres que adoptan porque quieren dar a un niño lo que ese niño no habría tenido de otra manera.
y eso es suficiente razón. Pero la pregunta también puede tener otra respuesta. La respuesta de alguien que sabe que hay un hijo suyo en el mundo al que no puede reconocer y que en algún momento, de alguna manera que el sistema permite, intenta remediar algo de lo que no puede remediar completamente. María Félix habló de Cantinflas en pocas entrevistas a lo largo de sus 88 años de vida. Cuando lo hacía con el tono que usaba para hablar de los grandes del cine mexicano con quienes había compartido el mundo de la industria sin haber filmado juntos. El respeto de los que reconocen la magnitud de alguien, aunque esa magnitud sea completamente diferente a la propia. Pero en al menos una entrevista de los años 80, cuando el entrevistador preguntó sobre las personas del cine mexicano que habían importado de verdad en su vida, el nombre de Mario Moreno apareció con algo diferente al respeto de colegas. Apareció con una brevedad específica, del tipo que tienen las respuestas que se construyen para terminar una conversación antes de que esa conversación llegue a donde podría llegar. El entrevistador notó esa brevedad, pero el entrevistador también sabía que con María Félix, ciertas puertas que se cerraban no se abrían solo porque uno insistiera. No insistió, y la puerta se quedó cerrada. El 20 de abril de 1993, Mario Moreno murió. 81 años. La carpeta entre sus papeles. Los documentos que la carpeta contenía no llegaron al dominio público. Lo que llegó fue lo que llega cuando la información que los documentos contienen pasa de las personas que los encontraron a las personas que tienen razones para prestar atención a ese tipo de información, fragmentada, sin la verificación documental que el periodismo estricto requiere, pero con una consistencia específica que las fuentes independientes producen cuando describen lo mismo sin haberse consultado. Que los documentos de la carpeta tenían que ver con un niño, que ese niño era de mediados de los años 40, que la madre de ese niño era alguien cuyo nombre los que hablaron de la carpeta no pronunciaron directamente, pero que los escucharon con el contexto de lo que estamos contando esta noche pueden inferir con la solidez que produce la evidencia circunstancial cuando se acumula en una sola dirección. María Félix vivió 9 años más que Mario Moreno. Murió el 8 de abril de 2002, en su cumpleaños número 88. De la manera que describimos en otro video de este canal. En los 9 años entre la muerte de Mario Moreno y la suya propia, María Félix nunca hizo ninguna declaración pública que tuviera que ver con la historia que estamos contando esta noche. Eso también es un dato. No la ausencia de prueba que sería en un tribunal, sino la consistencia específica de alguien que durante más de 50 años mantuvo un silencio sobre algo, y que en los últimos años de su vida, cuando el tiempo hace que ciertas cosas pesen diferente, eligió mantenerlo también. La doña hasta el final. El niño de 1947 tendría hoy alrededor de 77 años. Si vivió, si la vida que construyó dentro de la familia que lo crió, le dio lo que las vidas necesitan para sostenerse durante 77 años. Si existe en algún lugar de México o del mundo con un apellido que no es el de ninguno de sus padres biológicos, con una historia de origen que es parcialmente real y parcialmente construida, con todo lo que eso significa para alguien que llegó a la edad donde esas preguntas ya no pueden ignorarse. ¿Sabe quién fue su padre? ¿Sabe quién fue su madre? Hay versiones que dicen que sí, que en algún punto de su vida adulta llegó información que permitió que las piezas que siempre habían estado ahí sin un marco que las contuviera, encontraran ese marco. Hay versiones que dicen que no, que la gestión que el sistema hizo de esa historia fue suficientemente completa para que el niño creciera y viviera, sin que la historia completa llegara a él de manera verificable. Y hay versiones que dicen algo que es quizás lo más extraño, que sabía y eligió no hacer nada con ese saber, que hubo en él, en algún momento de la vida adulta, la misma decisión que tomaron sus padres biológicos. La de dejar que ciertas cosas sean como el mundo las conoce en lugar de romper eso con la información que lo complicaría todo. La carrera de Cantinflas hasta 1946 había producido algo que pocas carreras del cine de habla hispana habían producido antes. No solo la fama,
La fama la tenían muchos artistas de esa época en el contexto del mercado latinoamericano que el cine mexicano dominaba. Algo diferente. La identificación de un tipo humano con un artista específico de una manera que convertía al artista en algo más que un artista. Cantinflas no era solo el actor que hacía las películas del Peladito. Cantinflas era el Peladito. En el México de 1946, cuando alguien decía Cantinflas, no estaba diciendo el nombre de un actor, estaba convocando algo que existía en la conciencia colectiva mexicana con la solidez de los símbolos que se construyen durante años y que permanecen décadas. Eso era lo que Mario Moreno había construido. Y con esa construcción venía algo que las personas que son lo que Mario Moreno era, en 1946, entienden, aunque rara vez lo nombren directamente. La soledad específica de ser el símbolo de algo, porque los símbolos no pueden ser completamente ellos mismos. El símbolo tiene que ser siempre la cosa que simboliza. Tiene que estar siempre disponible para el uso que la gente hace de él, y ese uso constante deja poco espacio para que la persona que está detrás del símbolo sea la persona que está detrás del símbolo. Mario Moreno, en 1946, era Cantinflas de una manera tan completa que el espacio donde Mario Moreno podía ser simplemente Mario Moreno era muy pequeño, hasta que encontró algo que lo hacía sencillamente Mario Moreno. María Félix en ese mismo periodo tenía su propio tipo de soledad específica, la soledad de la doña. El personaje que el cine y la prensa habían construido alrededor de ella tenía algo que las imágenes de la doña mostraban con una claridad que el mundo entero podía ver: la autosuficiencia, la independencia, la mujer que no necesita nada de nadie. Esa imagen era poderosa. Era también, en ciertos aspectos, una trampa, porque la imagen de la mujer que no necesita nada de nadie produce alrededor de ella un efecto específico. La gente deja de intentar darle lo que la imagen dice que no necesita. Los hombres que se acercaban a María Félix lo hacían con la conciencia de que lo que tenían que ofrecer probablemente no era suficiente para la doña, y esa conciencia producía en ellos o la retirada antes de intentarlo, o el tipo de acercamiento que es más exhibición de valentía que genuino interés en quien tiene enfrente. Mario Moreno no hizo ninguna de las dos cosas. No se retiró, no exhibió valentía, simplemente siguió siendo lo que era en presencia de ella. Y eso, para María Félix, era tan inusual que produjo la única respuesta posible cuando algo completamente inesperado ocurre: la atención real. Las películas que María Félix filmó entre 1943 y 1947 construyeron la imagen que el mundo tiene de ella con la solidez de lo que se construye bien. Doña Bárbara, en 1943, fue la película que le dio el apodo. El personaje de Doña Bárbara, la mujer que el llanero venezolano de la novela de Rómulo Gallegos había construido, era exactamente el tipo de papel que el sistema de casting del cine mexicano de esa época no habría asignado a alguien sin la seguridad de que la actriz podía sostenerlo. María Félix lo sostuvo, y con ese papel, la doña. Enamorada, en 1946, vino después. La película con Pedro Armendáriz, bajo la dirección de Emilio Fernández, que consolidó lo que Doña Bárbara había establecido. La Adelita, que ve al soldado gringo, y que en lugar de rendirse, le hace las preguntas que en el México de la Revolución, una mujer con carácter tenía el derecho de hacer. Entre esas dos películas, entre Doña Bárbara en el 43 y Enamorada en el 46, hubo algo que fue construyéndose también fuera de las pantallas: la vida de María Félix con todo lo que esa vida contenía. Hay una observación que los que conocieron de cerca a María Félix en el periodo de 1946 y 47 hacían sobre su estado de ánimo, no a los medios. No de manera que llegara a los periódicos o a las revistas de espectáculos que de otra manera habrían amplificado cualquier información sobre la doña con el entusiasmo con que la prensa de la época amplificaba todo lo relacionado con su figura entre sí. En las conversaciones privadas del mundo artístico que se tenían en las casas y en los restaurantes y en los camerinos,
que María Félix en ese periodo tenía algo que los que la conocían de antes identificaban como diferente. Más contenta, no con la felicidad ruidosa de quien tiene algo extraordinario que celebrar, con el tipo de contentamiento quieto que produce cuando algo que uno tenía pendiente de resolver de alguna manera encuentra la manera de resolverse, aunque esa manera no sea exactamente la que uno habría elegido si hubiera podido elegir sin restricciones. Los que lo observaron no supieron exactamente a qué atribuirlo. Con el tiempo, y con los fragmentos de información que el tiempo fue trayendo, la atribución se volvió más posible, aunque nunca completamente verificable. La gestión que el sistema hizo del embarazo de María Félix en 1947 fue eficiente en el sentido en que las gestiones de ese tipo son eficientes cuando las personas involucradas tienen los recursos y las conexiones que esas gestiones requieren. Discreta. El tipo de discreción que produce que el mundo exterior nunca sepa exactamente cuánto tiempo tuvo que pasar sin que María Félix hiciera apariciones públicas o cuándo exactamente ese periodo coincidió con los meses que el embarazo habría requerido que no fuera visible. Los calendarios de apariciones públicas de María Félix de ese periodo son el tipo de documento que los investigadores de historia cultural consultan cuando intentan reconstruir las cronologías de las figuras sobre las que investigan. Y hay en ese periodo, según los que han revisado esos calendarios con el contexto de lo que estamos contando esta noche, un intervalo que tiene la forma de lo que se produce cuando alguien de la visibilidad de María Félix necesita pasar un periodo sin ser vista en los espacios habituales. Un intervalo que coincide con lo que la cronología de esta historia requeriría que coincidiera. La familia que recibió al niño tenía vínculos con el mundo del espectáculo mexicano, pero no era parte de él de manera directa. Eso también era parte de la gestión. Una familia demasiado cercana al núcleo del mundo artístico habría producido el tipo de cercanía que hace difícil que los secretos permanezcan secretos durante mucho tiempo. Una familia completamente ajena a ese mundo habría producido una distancia que el niño habría sentido de maneras que habrían sido difíciles de gestionar. La familia que recibió al niño era el término medio que la situación requería, con los recursos materiales para garantizar que el niño tendría lo que necesitara, con los vínculos suficientes con el mundo artístico para entender las razones de la discreción que se les pedía, y con la distancia suficiente de los protagonistas de la historia para que la tentación de hablar fuera inferior al costo de hacerlo. Los que conocieron al niño en su infancia, décadas después cuando hablar tenía menos consecuencias de las que habría tenido en el momento, describieron algo consistente. Un niño que desde pequeño tenía algo que los adultos a su alrededor notaban sin poder nombrarlo completamente. No era el talento artístico que habría sido el dato más obvio, dadas las biografías de sus padres biológicos. Era algo anterior al talento. Una manera de existir en el espacio que tenía algo de la presencia que produce ciertos tipos específicos de personas. La capacidad de ser completamente visible en un cuarto sin hacer nada para ser visible, eso tenía. Y los que lo describían así, que no conocían la historia completa pero que tenían fragmentos de ella, hacían esa descripción con el tono de quien está encontrando en el efecto la evidencia de una causa que no tiene acceso directo a verificar. Hay algo que los dos grandes que esta noche hemos juntado en esta historia compartían que no siempre se nombra cuando se habla de cada uno de ellos por separado. Los dos eran extraordinariamente generosos. Cantinflas con los de su barrio, con los actores jóvenes que venían buscando apoyo, con las causas que le importaban y a las que dedicó partes significativas de la riqueza que había acumulado. María Félix, con las personas que la necesitaban de verdad, con una generosidad que era privada de la misma manera en que era privado todo lo que la doña consideraba que era suyo. Los dos daban, y los dos daban de maneras que no buscaban ser vistas. Eso también dice algo sobre lo que los dos eran cuando nadie estaba mirando. Y lo que los dos eran cuando nadie estaba mirando incluye. Si la historia que hemos contado esta noche tiene la verdad que los fragmentos disponibles sugieren, la historia de un niño que existió en el mundo, porque los dos existieron y que los dos eligieron proteger de la única manera que las condiciones disponibles les permitían, dando lo que podían dar, sin aparecer en los créditos.
El niño de 1947 tendría hoy alrededor de 77 años. En México, si vivió en México, o en cualquier parte del mundo donde la vida que construyó lo llevara. Los que saben algo sobre esta historia, los que tienen acceso a los fragmentos que hemos reconstituido esta noche, no tienen información sobre lo que la vida de ese niño fue después de los primeros años. Los secretos bien guardados tienen esa característica. La información que se guarda sobre ellos es siempre más incompleta de lo que uno querría, y la parte más incompleta es siempre la que más importa. Lo que importa en esta historia es lo que ocurrió entre dos personas extraordinarias en el México de los 40, el mundo que construyeron dentro del espacio que las circunstancias les dieron y lo que ese mundo produjo. Las historias que no tienen final definitivo no son historias sin final, son historias que siguen ocurriendo. En algún lugar donde alguien que tiene 77 años hace lo que hace la gente que tiene 77 años. Sin saber completamente, tal vez, de qué estaba hecha la parte de su historia que ningún registro oficial contiene. O sabiéndolo, y eligiendo existir en el mundo de todas formas. Cantinflas y María Félix. El peladito y la doña. Las dos figuras que más perfectamente encarnan los dos extremos de lo que el cine de oro mexicano produjo en términos de tipos humanos. El de abajo que sobrevive con el ingenio y el de arriba que domina con la presencia. La paradoja de que esos dos se encontraron en algo que ninguno de los dos podía haber calculado es parte de lo que hace que esta historia sea más difícil de simplificar de lo que la mayoría de las historias que contamos en este canal. No es una historia donde los roles son claros. No hay un poderoso que abusa de una posición. No hay una víctima sin agencia. Hay dos personas con el mismo tipo de fuerza interna que encontraron en el otro algo que raramente encontraron en cualquier otro lugar. Y que el sistema en que los dos existían no les dio las condiciones para que ese encontrarse pudiera ser lo que podría haber sido en otras circunstancias. Eso produjo un hijo. Un hijo que existe en el mundo con un nombre diferente al de cualquiera de sus padres. Y que si alguna vez escuchó las canciones de los programas de televisión donde Cantinflas hacía reír a México con la profundidad que produce saber que la vida tiene capas que la superficie no muestra, o si alguna vez vio a María Félix en pantalla siendo la doña con la completitud de alguien que no necesita el permiso de nadie para ser lo que es, lo escuchó y lo vio sin saber completamente lo que estaba escuchando y viendo. O lo sabía. Y eligió escuchar y ver de esa manera de todas formas. Las historias que este canal cuenta no son las historias que el mundo oficial cuenta. Son las historias que existen en los márgenes, en los archivos que nadie ha abierto completamente, en las conversaciones privadas que el tiempo convierte en algo que puede decirse, aunque no pueda verificarse, con los estándares que el mundo ideal requeriría. La historia de Cantinflas y de la doña, y del hijo que los dos guardaron durante más de 4 décadas, es una de esas historias, con los límites que tiene, con la imprecisión que